Bienvenidos a un encuentro más de 10 minutos con el Nuevo Testamento. En esta ocasión ya llegamos a nuestro encuentro número 14. Y para los que se están sumando, les quiero informar que estamos basándonos por ahora en el texto de la carta que le enviara el apóstol Pablo a los filipenses. Y en esta oportunidad estaremos considerando en el capítulo 1 los versículos 28, 29 y 30. Y también quisiera informar a los que por primera vez escuchan y ven este programa que comienzo siempre dando lectura a la paráfrasis que he escrito en mi libro Una Iglesia Gozosa, que es una exégesis de Filipenses. Así es que en esta traducción libre, este texto de Filipenses 1, 28, 29 y 30 nos dice así: Así no se dejarán intimidar en nada por quienes se oponen a la fe, sabiendo que la actitud que ellos asumen es un claro indicio de que se encaminan a la ruina total, mientras que ustedes marchan hacia la plena salvación. Todo lo cual tiene su origen en Dios mismo. Porque a ustedes, como a todos los cristianos, les ha sido dada la gracia no solo de creer en Cristo, sino también de sufrir cualquier cosa que sea necesaria para favorecer la obra que el Hijo de Dios deba realizar a través de nosotros. En fin, deseo que ustedes comprendan que deberán mantenerse firmes en la misma lucha que yo he tenido que enfrentar desde que fui llamado a servir al Señor. Algo de lo que ustedes puedan dar testimonio si recuerdan el ministerio que desarrollé cuando se estableció la iglesia en Filipos. Un conflicto similar al que estoy enfrentando en la actualidad al estar preso aquí en Roma. Como ustedes podrán observar, acá aparece una idea que es un poco extraña para la mayoría de nosotros. Y es pensar en nuestros sufrimientos por Cristo como un privilegio. Realmente es algo impactante cuando uno piensa acerca de esto. Pero lo cierto es que el versículo 29 nos muestra que estos sufrimientos forman parte de la vida cristiana igual que la fe. O sea que creer y sufrir nos vienen por la misma gracia. Por así decirlo en términos contemporáneos, forman parte del mismo paquete o del mismo combo, si ustedes prefieren. No podemos pretender gozarnos con la gracia que nos da Dios de poder ser salvos a través de la fe, sin poder también considerar que forma parte de la voluntad de Dios el hecho de que suframos por el Evangelio, que tengamos que enfrentar pruebas y dificultades con tal de poder vivir de acuerdo con lo que Dios ha determinado que nos pase en nuestra vida si queremos ser fieles hijos de Dios. Y esto nos muestra que estos sufrimientos forman parte de la lucha espiritual cristiana, una lucha de la que podría dar testimonio el apóstol Pablo, tal y como yo lo planteo acá, extendiendo el texto para que quede claro. En fin, deseo que ustedes comprendan que deberán manifestarse firmes en la misma lucha que yo he tenido que enfrentar desde que fui llamado a servir al Señor. Es interesante que acá el término que nosotros traducimos lucha es el término del cual viene el término agonía en español, lo cual podríamos decir tiene que ver con una lucha agónica. Y es una lucha que no es que se diera en un momento dado y hasta ahí llegara, sino que es una lucha que él había emprendido y que continuaba. Él había iniciado cuando había dicho sí al llamado de Cristo, y parte de esto tenía que ver con su ministerio en Filipos, tal y como mencionábamos el primero de nuestros encuentros, cuando hablábamos del contexto en que fue escrita la epístola a los filipenses.
Y ahora él podía decir que había un conflicto similar ahora que él estaba preso en la ciudad de Roma, en la capital del imperio, debido a que realmente había sido encarcelado justamente por predicar el Evangelio. Había, como ustedes recordarán, ahí se nos relata en el libro de Hechos de los Apóstoles, cómo él había sido calumniado y había sido hecho prisionero, y él terminó apelando al César romano y por eso había tenido que viajar a Roma y ahora estaba ahí enfrentando la prisión. Y entonces todo esto nos hace ver que la oposición al Evangelio no debería causar que ningún cristiano se sienta intimidado por dicha oposición. Es interesante el hecho de que el término que se traduce intimidado o amedrentado es un término que se utilizaba para hablar de los caballos cuando eran domados, ¿no? Que muchas veces ustedes saben que entraban en pánico al ser tomados por el diestro jinete que quería domarlo. Bueno, acá ese es el término. Es decir, no debemos los cristianos entrar en pánico, no debemos llegar a estar realmente aterrados, aterrorizados, como traducen algunos, frente a la oposición que se presente al Evangelio. ¿Por qué? Y acá viene una cosa muy fuerte, pero muy interesante. Y es lo que implica la persecución que sufre el cristiano, es un doble indicio. Indicio de salvación para el que es hijo de Dios e indicio de destrucción para todos los que se oponen al Evangelio. Realmente los que atacan al pueblo de Dios no saben en lo que se están metiendo, porque Dios, como juez justo, siempre pondrá las cosas en su lugar. Y quisiera terminar, como lo hemos venido haciendo, con algunas enseñanzas prácticas para el cristiano contemporáneo, que propongo también acá en mi libro Una Iglesia Gozosa. En este caso son 3 las enseñanzas que tienen que ver con estos 3 versículos que hemos considerado. En primer lugar, uno de los principales objetivos que se han propuesto a lo largo de la historia del cristianismo, los enemigos de la fe, es lograr que los creyentes no asustemos y debido a ello desistamos de llevar adelante la misión que Cristo nos ha encomendado. No nos dejemos atrapar por dicha mentalidad y digámosle no a toda tentación a dejarnos amedrentar. La segunda, a todos los cristianos nos gusta pensar en la fe en Cristo como un privilegio concedido por la gracia de Dios. Y sí que lo es, ¿no? Procuremos ver desde una perspectiva semejante el privilegio de sufrir por la causa del Evangelio. Y la última enseñanza práctica, cuando nos sintamos abrumados por las pruebas que tengamos que resistir, acordémonos de los sufrimientos experimentados por hombres de Dios como el apóstol Pablo y procuremos, a partir de dicho recuerdo, seguir su modelo de vida consagrada. Qué pasaje tremendo el que hemos considerado hoy, ¿no es cierto? Qué poco hablamos a veces en nuestro tiempo acerca de esto, pero esto es lo que nos dice la palabra de Dios. Nuestros sufrimientos por Cristo son un verdadero privilegio. Los espero la próxima semana en un nuevo encuentro de 10 minutos con el Nuevo Testamento.